Bienvenidos al debate en Popular Televisión. Dicen que 2014 puede ser el año, o va a ser el año, en el que los ciudadanos empiecen a percibir que hay una recuperación económica. Claro que la percepción se produce siempre y cuando el paro descienda y que quienes están en esas colas del desempleo empiecen a tener ocupación. Lo decía el mismo Rey en su mensaje de Nochebuena, o los mismos ciudadanos españoles cuando los han encuestado de cara al último barómetro del CIS que esta misma semana se ha conocido. Que el empleo es lo fundamental, tener trabajo, y que eso es cuando se nota, donde se va a notar realmente que hemos salido de la crisis o que estamos saliendo de la crisis, al margen de los datos macroeconómicos, de prima de riesgo, de inversiones y demás, que la realidad va por ahí. Puede ser este año 2014. En cualquier caso, sí que va a ser 2014 un año en el que la comunidad autónoma va a cambiar de presidente. Ramón Luis Valcárcel ya ha anunciado, y después de 19 años deja el cargo a, ya veremos quién, cuando se vote, los responsables políticos del Partido Popular tomen su decisión dentro de unas semanas tan solo. También los partidos, no solo los que están en el gobierno, los de la oposición, tienen que tomar posiciones, no ya de cara a las europeas, que tenemos elecciones este año, sino con la mirada puesta en el horizonte de las autonómicas, sin duda alguna, y las municipales del año que viene. Porque serán quienes tengan que gestionar la comunidad y sacar adelante también a lo largo de este año algunos proyectos que son proyectos estrella, proyectos problemáticos también, porque tienen muchísimas dificultades. Eso a nivel de la región de Murcia, el 2014, pero a nivel nacional, bueno, pues también el paro, la economía, la corrupción son temas de los que se vienen hablando, que van a ser temas clave, fundamentales durante este año, que puede ser también el año del referéndum de la secesión catalana. Estos temas son temas de actualidad y que, si oteamos un poco el 2014, van a seguir siéndolo a lo largo del mismo. En cualquier caso, para hablar de ello, hemos invitado a compañeros de los medios de comunicación que hablan con quienes son protagonistas de estas noticias, tienen criterio propio al respecto, y le vamos a pedir que lo compartan con todos ustedes. Pepe Rocamora, bienvenido, compañero de Radio Nacional de España, también profesor de la Universidad Católica, bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, Pepe. Está también con nosotros Joaquín Azparren, director de Onda Regional. Joaquín, bienvenido. Gracias a vosotros por invitarme, buenas noches. Y buen año. Y buen año, esperemos que sea buen año. Y Pedro González, compañero de la cadena COPE en Murcia. Pedro, bienvenido. Muchas gracias, y lo mismo que dice Joaquín, buen año para todos. También habíamos invitado al compañero de la SER, a Alberto Castillo, que bueno, ha empezado el año con problemas de garganta, está en cama. Desde aquí nuestros mejores deseos, supongo que también por parte de vosotros. Sí, por supuesto. Pero me extraña que esté de la garganta mal, porque habla muy poco, Alberto, ¿verdad? O sea, que no sé por qué está de la garganta mal. Nuestros mejores deseos saludos. A Alberto, y saludos, y ojalá que en próximos programas podamos contar contigo. Bien, yo he hecho una relación de temas que seguro que van a ser temas importantes. Vamos a empezar hablando, a ver qué os parece, temas regionales. Por ejemplo, en cuanto a lo que va a ser la sucesión del actual presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, cumple este año en el que estamos, en noviembre, 60 años, y va a hacer sus últimos 19 de presidente del Gobierno regional. Para el mes de abril, ya ha dicho que tanto si va en las listas europeas, que va a ser que sí, yo creo, sí. Como si no, deja el Gobierno regional, y bueno, ahí andamos con que parece ser que hay 3 personas que podrían ocupar ese cargo, una vez que la Junta Directiva Regional, 200 y pico personas, 216 personas, voten. Estamos hablando de Juan Bernal, consejero de Economía, vicepresidente del Gobierno, de Pedro Antonio Sánchez, consejero de Educación, Universidades, y también de Juan Carlos Ruiz, portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional. Desde que se empezó a hablar de todo esto, hace 2 meses, yo creo, con fuerza, ¿no? Más tiempo incluso, pero bueno, con fuerza, 2 meses, ¿en este punto ha cambiado algo? En el momento en que estamos ahora mismo, no ha cambiado nada, porque decía el propio presidente que nadie se ha postulado. Han cambiado cosas. Sí, han cambiado cosas. ¿Me permitís? Sí, Pedro. Había 3 caballos en la línea de salida, tú los has mencionado, y yo creo que con la noticia con la que nos hemos desayunado hoy, hay un caballo ya que está sacando 4 cabezas al resto, y es Pedro Antonio Sánchez, porque le han designado como ponente
en una de las ponencias en esa convención nacional que se va a celebrar a finales de este mes en Valladolid por parte del Partido Popular. Eso ha sido un acuerdo también tácito, yo creo, entre Valcárcel y Cospedal. Va a estar en la ponencia de Bienestar Social que dirige Javier Arenas, y eso ya señalar con el dedo de tú eres el elegido de momento claramente ante el resto, porque es el único político murciano que va a tener un peso específico en esa convención nacional. Yo creo que eso es importantísimo, y yo creo que ahí es destacar ya uno de los 3 caballos. Y yo pregunto, ¿y por qué se deja que haya un trío de candidatos si hay un elegido? Es que a mí esto en cierta forma me recuerda a la sucesión de Aznar, y cuando se estaba barajando la margarita, que si uno, otro, hasta que finalmente fue Rajoy. ¿Por qué se deja que haya 3? O sea, que si ha habido un punto de inflexión ha sido precisamente hoy, ¿no? Ayer o hoy. Yo creo que esa designación es clave. ¿El por qué ha habido 3? Pues a lo mejor porque si hubiera salido solamente uno, Pepe, hubiera quedado como muy dictatorial, como muy dedocrático, ¿no? Y eso que la cárcel no lo quiere, lo dedocrático. Salen 3 nombres, bueno, pues jugamos un poquito al despiste, si se me permite, pero ya se va perfilando quién para mí va a ser el candidato. La pregunta clave es quién sacó los 3 nombres. Porque estamos hablando de que nadie se postuló, nadie se ha postulado, y es verdad, tanto Juan Bernal como Pedro Antonio Sánchez como Juan Carlos Ruiz no han dicho nada. Ha habido una diputada que casi se ha postulado ella. Pero bueno, ¿quién lanzó los 3 nombres? Francisco Bernabé, en una rueda de prensa, dijo, el actual alcalde de la Unión y uno de los pesos pesados del Partido Popular, dijo a los periodistas, estaba yo en esa rueda de prensa, ustedes están pensando en los mismos nombres que yo o que nosotros, y evidentemente no les voy a desmentir, y dio justo los nombres y los cargos. Que son los que han venido apareciendo en la prensa regional, por ejemplo. Que de hecho ya en ese momento venía hablándose, pero es igual, un poco, ¿no? Venía hablándose de manera etérea, ¿no? No con la designación y el paso adelante de ninguno de ellos, diciendo de verdad que además es algo que y el presidente de la comunidad nunca le ha gustado que ocurra. No, haciendo un análisis, o menos del origen de los nombres, porque efectivamente, como recordaba Pedro, pues fue el responsable de comunicación del Partido Popular regional, Francisco Bernabé. Yo creo que se han juntado el hambre con las ganas de comer, a ver si me explico. Por un lado está, digamos, la inquietud del propio presidente de la comunidad por dejar las responsabilidades y optar al Parlamento Europeo, ¿no? Pero esto coincide en el tiempo también, y por eso lo de el hambre con las ganas de comer, con los deseos de la cúpula de Génova del Partido Popular de proceder a cierta operación renove, llamémosle así, en determinadas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, donde sus presidentes llevan muchos años en el cargo. ¿Por qué? Hilando un poco con lo que decía Pedro, qué casualidad que Juan Vicente Herrera, el presidente de Castilla-La Mancha, también va a dejar después de menos años de Castilla y León, después de menos años que Ramón Luis Valcárcel, va a dejar también probablemente en marzo, porque va a concurrir a las elecciones al Parlamento Europeo, también la presidencia de Castilla y León. Es probable que Pedro Sanz en La Rioja deje también las responsabilidades de la presidencia de la comunidad, aquí no está claro si concurrirá al Parlamento Europeo o no, y es también casualidad, por ahí lo que apuntaba Pedro, que en las ponencias de esa Convención Nacional del Partido Popular, además de Pedro Antonio Sánchez, con Javier Arenas, figure el consejero de Presidencia de Castilla y León, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero del que se habla en Castilla y León, que va a suceder a Juan Vicente Herrera, que también va a participar en una de las ponencias, y qué casualidad que la alcaldesa de Logroño, cuyo nombre tampoco recuerdo ahora, que también se rumorea en La Rioja, que es una de las personas que puede suceder a Pedro Sanz, va a ser otra de los ponentes o de los colaboradores de otra de las ponencias. El escaparate es esa convención nacional, os mostramos a los caballos ganadores. ¿Quiénes van a ser los candidatos con el lenguaje de signos? Puede decir, el mensaje es eso, un poquito lo que se hacía en algún análisis también por parte de algún otro medio en la región, personas que rondan los 40 años, el caso de los 3, imagen de renovación dentro de la continuidad, por decirlo así, de cada uno de los respectivos. Y con experiencia, yo no sabía lo de la alcaldesa de Logroño, con experiencia en la labores gestión de gobierno, pública, el caso de Pedro Antonio, alcalde de Puerto Lumbreras durante muchos años. En cualquier caso, sobre la pregunta que decía Joaquín, Pepe, sobre si había una persona en la que estaba pensando en un momento, porque no ha habido una... Puede haber una clave, además de la que ha dicho Pedro, y es que en aquel momento que se empezó a especular, había una circunstancia que se ha despejado ahora, para bien de Pedro Antonio Sánchez, y es la imputación. Judicial. Eso es la imputación en aquel momento. Entonces, hablarse solo, desde un primer momento, en la posibilidad de Pedro Antonio Sánchez, pues también podía ser correr cierto riesgo en aquel momento, insisto, al margen de que tú dices, Pedro,
que ahora, después de que el juez haya, ese palabra que desimputado, ¿no?, a Pedro Antonio Sánchez, y por 2 veces además ha insistido en su argumentación, ha dejado el camino despejado y seguramente también contribuye a lo que estamos hablando, no sé. Es otro factor importante. Son todos hipótesis. Estamos viendo las teorías políticas. Lo que en realidad es quiénes han sido designados para estar en donde tienen que estar a finales de este mes, en esa Convención Nacional, y lo que decía Antonio también, puede ser una clave también que en ese momento no era tampoco muy propicio dar solamente ese nombre, aparte de por lo que yo he dicho antes, por el tema judicial. En cualquier caso, como son especulaciones, y quiero complicar un poco el escenario, tú decías, bueno, parece claro que, y se ha hecho esa lectura, el hecho de que Pedro Antonio Sánchez vaya a la Convención Nacional, pero bueno, también podemos sacar otras conclusiones. Parece lógico que una Convención Nacional donde se hacen propuestas políticas, hombre, que Juan Bernal pues no vaya, y eso no significa que no vaya a ser el sucesor de Valcárcel, pero no parece lógico que el responsable económico sea una persona que vaya a estar ahí en la convención elaborando esas propuestas, ¿no? O igual es una forma también de preservar a Juan Carlos Ruiz, porque eso de postularse es algo que, bueno, que parece que no está bien visto. Quiero decir, por complicarlo todo. Por complicarlo todo. Que porque parece que se ha hecho solo una lectura. Puestos a complicar, podemos hacer la lectura de que cómo vamos a poner de ponente, imaginamos lo que puede decir alguna prensa de Madrid, y el ponente en el de esto del PP de no sé qué de la cosa económica es el consejero de la comunidad que tiene mayor incumplimiento del déficit. Entonces, eso no queda tampoco muy llamativo, ¿no? Entonces, ¿sacamos alguna conclusión al respecto? Pedro sigue con la suya. Yo creo, pienso que colocarle como ponente es mostrarle cara a España como hijo predilecto y a los propios responsables darle el bautizo nacionales. Incluso, exacto, a los propios responsables nacionales. Ahí tenéis al candidato, darle el bautizo, por decirlo de alguna manera, mediático también a nivel nacional, y ya señalarle directamente en la carrera. Lo de que no vaya Juan Bernal porque está como consejero de Economía, ahí a defender, no tiene nada que ver, yo no sé. Yo creo que no es esa la causa. Joaquín, no sé. Bueno, analizando un poco y aportando una teoría más en favor de Pedro Antonio Sánchez, hay quien comentaba esta mañana en Onda Regional, dentro también del análisis político que se hacía sobre este asunto, que es, digamos que la transición de estos 10 meses aproximadamente que quedarían a partir del relevo en la presidencia de la Comunidad hasta el periodo preelectoral de las elecciones autonómicas en mayo del año 2015, apostar por la continuidad del gobierno del gabinete Valcárcel es más cómodo hacerlo con alguien que está implicado, imbricado ya dentro del propio gobierno. De ahí sería también un poco la justificación de la incorporación de Pedro Antonio Sánchez a las responsabilidades de hace unos meses, ¿no? de empleo, bueno, educación, universidades y empleo. Y eso dejaría, digamos, en una posición de desventaja con respecto a Juan Carlos Ruiz, que no tiene experiencia de gobierno directo en tareas de comunidad autónoma. Y en el caso de Juan Bernal, aunque yo creo que, digamos, la influencia económica o la influencia de los poderes económicos de esta región sería el candidato que probablemente más le agrada, porque entienden esos círculos que está haciendo bien las cosas, a pesar de que, bueno, la comunidad sigue con el déficit que está. Yo creo que dentro del Partido Popular tendría que trabajar mucho en esos meses para luego ser el candidato, ¿no? Tendría que trabajarse mucho el Partido Popular, Juan Bernal, en la región, para luego ser candidato a las elecciones. Pero él no parece que sea un hombre de partido. Lo que sí que es cierto y que abunda en la idea de la postulación o no de los candidatos es que indirectamente Valcárcel hasta ahora, hasta esta legislatura, ningún miembro de su gobierno podía en las últimas legislaturas ser miembro de la Asamblea Regional. Ser diputado y ser consejero era incompatible. Y se han establecido en esta legislatura 2 excepciones, que han sido las de Juan Bernal primero y, a posteriori, la de Pedro Antonio Sánchez, que en cierta forma pues es indicar, aquí puede que esté el sucesor. Juan Bernal, de todas maneras, volviendo al tema, tiene para mí un inconveniente o un lastre como candidato ganador, y es que aunque cuente con el apoyo de ciertos sectores empresariales y demás, cuenta con el rechazo de muchos sectores, tanto de educación como de sanidad. No sé hasta qué punto el partido colocaría a una persona que ahora mismo tiene enfrentada a parte de la sociedad por esos recortes que se han tenido que hacer. Es difícil evidentemente, se han tenido que hacer. Un responsable de Hacienda que sea simpático. No, pero ya no simpático, en este caso ya rozando una antipatía en algunos sectores incluso, vamos, grave, ¿no? Entonces,
ahí no veo yo, tal y como está la situación, las circunstancias, colocar de gran candidato a Juan Bernal, por eso, porque tiene mucho rechazo en muchos sectores, por unos recortes, insisto, luego hablaremos si queréis de ello, que a mí me parece necesario, sobre todo teniendo el déficit que tiene esta comunidad. Lo que sí parece claro, no sé si para vosotros, es que en cualquier caso, sea quien fuere, no será para un año, digamos, el candidato no será el candidato para ese año, sino que será el candidato definitivo también en 2015. Claro, porque lo que se barajaba hace un año, que escuchábamos en toda la rumorología y las quinielas que se hablaba, no, y Madrid quiere, pues no sé qué, Jaime García Legazpi, secretario de Estado de Comercio, pues sea en el futuro el presidente. Claro, eso obligaría, digamos, a un tránsito de 14 meses, porque al fin y al cabo Valcárcel tiene que dimitir en abril, y las elecciones autonómicas van a ser en la finales de mayo del año que viene. Tiene que dimitir en el momento que sea proclamado candidato al Parlamento Europeo. Que es, pero quiero decir, no tiene que dimitir y tiene que nombrarse. Puede seguir siendo, eso sí, puede seguir siendo diputado en la Asamblea Regional hasta el momento de las elecciones. Sí, pero lo que no puede ser es presidente. Puede ser presidente de la comunidad. No puede ser presidente y candidato. No. Creo. No. Por eso la proclamación de candidaturas... Por lo tanto, se tiene que realizar todo el proceso de investidura. Sí. Es un proceso que exige, pues, una mecánica, unos días y unos procedimientos, ¿no? Con lo cual serían, digamos, un periodo transitorio de 14 meses quien sustituya a Valcárcel hasta las próximas elecciones. Pues en abril, y luego ver lo que dicen las urnas el año que viene. A mitad de abril, seguramente, mitad de abril, se produciría la sucesión. Supongo que sería antes. Sí. Y a mitad de marzo antes de sería la designación. Santa, se hablaba. Antes de Semana Santa el proceso de investidura. Proceso de investidura del no tiene sentido tener un candidato transitorio y luego de golpe sacar a otro donde la chistera, entiendo yo, vamos. No tiene sentido. En cualquier caso, sobre esa imagen que proyecta cualquier consejero seguramente de Economía, ¿no? Pero si encima es el que de Hacienda, que es lo que nos afecta siempre al bolsillo. De Hacienda, pero si encima es el que tiene que acometer o dirigir o ser la cabeza visible de una serie de medidas que no están bien vistas, que sientan mal y que producen rechazo, este año que le queda me gustaría trasladar el siguiente análisis, ¿no? Por nuestro punto de vista. Este año que le queda, que va a estar de presidente quien decida la dirección, la Junta Directiva Regional del Partido Popular, se puede pensar, hombre, es un año de lanzamiento, de dársele a conocer, de contar además con una visibilidad en los medios de comunicación muy fuerte, es un año de proyección hacia su presentación en las elecciones de 2015. Pero yo creo que tampoco va a ser ninguna bicoca, es un año en el que puede ser que alguno de los proyectos regionales no salga, de los que se habla mucho, no salga adelante. Puede ser que si no llega la financiación del Estado que se reclama, haya que acometer algún recorte nuevo. Proyectos regionales sobre la mesa en estos momentos prácticamente no hay nada. Bueno, de infraestructuras, ¿no? Sí, de infraestructura me refiero. De infraestructuras, pero la llegada del AVE, pero si quitamos el aeropuerto que teóricamente tiene que estar este año, el AVE tiene un horizonte diferente. Sí, claro, pero el AVE además no depende de la Hacienda Autonómica. Pero y el aeropuerto depende de circunstancias casi... Pero en cualquier caso, podría incluso acometerse algunos recortes. Se ha dicho que de momento no, pero bueno, ¿por qué no puede ser que ocurran en el próximo año? Es decir, que es un año que es un reto también, es un arma de doble filo para quien asuma esa responsabilidad. Entonces, vamos a darle otra vuelta y vamos a poner de nuevo en la escena a Juan Bernal. ¿Por qué Juan Bernal se va del gobierno cuando Antonio Gómez Fairén, creo recordar, sale de la vicepresidencia de la Comunidad? ¿Por qué sale Juan Bernal? ¿Y por qué vuelve Juan Bernal? Pero eso fue antes. Ya, pero ¿y por qué vuelve luego? ¿Por qué se va y por qué vuelve? Bueno, vuelve en un momento en el que hay teorías para todos los gustos. Cuando se fue, lo que manejamos todos los periodistas entonces fue que solicitó al presidente Valcárcel la vicepresidencia que dejaba Antonio Gómez Fairén, y fue cuando entonces el presidente de la Comunidad optó en aquel mandato por decir: no voy a tener más vicepresidentes en aquel mandato. ¿Por qué vuelve ahora? ¿Y por qué vuelve de vicepresidente? Pero supone que no vuelve ahora, me refiero ahora en el tiempo político de este no mandato, sabemos por qué vuelve, eso lo tendrían que decir las partes. Lo que sí que sabemos es el escenario en el que vuelve. Y el escenario en el que vuelve es en el de una crisis profundísima
y Valcárcel confía en él el déficit está en una situación incontrolable. Recortes. O sea, ese es el escenario que conocemos. Y ahí es cuando vuelve Bernal, que había tenido una gestión económica más o menos plausible, según le decía a todo el mundo en su época, en su primera etapa en el gobierno regional, controlando las cuentas, y entonces se trataba de poner... Lo que pasa, Pepe, que estamos en... No sé si quería explicarme. Es decir, si hablábamos entonces de una ambición política de Juan Bernal, la tuviera o no en aquel momento, pero hablábamos de ambición política, ¿por qué en el momento de volver a la vicepresidencia económica del Ejecutivo Regional no podemos seguir hablando de ambición política? Porque Juan Bernal no tiene dudo que la tenga. Puede tener ambición política. Creo que Juan Carlos Ruiz también la tiene. Bueno, y eso, aparte, es lógico y humano. Y alguien más seguro. Pero quiero decir, una cosa es tener la ambición y otra cosa son las posibilidades. Entonces, quiero decir, y las circunstancias mandan, y hay que ver el momento político. Y me consta que le están haciendo campaña algunos pesos pesados en Madrid a Juan Bernal para poder llegar a San Esteban. Lo que pasa es que, claro, la fuerza ante lo que le están preparando aquí y su presencia en la Convención Nacional, yo creo que va a ser definitiva. En cualquier caso, no sé si coincidís en lo que apuntaba, que va a ser un año de, bueno, que esa persona quien esté, puede ser un año de lanzamiento, el último año, pero puede ser un año también difícil, porque la situación económica no parece que vaya a pegar ningún cambio a mejor como para que se presente con un bagaje de decir, le he dado yo un cambio a esta situación. Claro, ¿no? Para un político, o sea, es complicado. Sea nuevo o sea de continuidad, el último año de mandato es siempre un año en el que, y eso es de manual, conviene, digamos, no molestar, ¿no? O sea, no tomar medidas que puedan resultar impopulares. Las medidas impopulares se toman en el primer o en el segundo año de una legislatura de 4 años, pero en el tercero hay que procurar lo menos posible y en el cuarto ya impensable. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay un problema, y es un problema del déficit, y es un problema grave en el caso de Murcia. Esta mañana en Madrid, el presidente Valcárcel ha vuelto a decir que él no quiere pasar a la historia como el campeón del integrismo a la hora de cumplir con los requisitos del déficit y no sé qué, porque no quiere tocar determinadas, digamos, estructuras del estado del bienestar y de los servicios sociales y de todas estas cosas. Eso es así, pero en buena medida y con el modelo de financiación que tenemos en España, resulta que depende de la financiación que tenga la comunidad autónoma, de sus propios ingresos, o sea, de la actividad económica, de lo que recauden impuestos, para mantener determinadas cosas, y si no resulta imposible. Y no olvidemos que la cuestión del déficit ya no es una cuestión de buenos principios, que es una cuestión ya constitucional, que los grandes partidos lo constitucionalizaron y cambiaron la Constitución, y tenemos que avanzar hacia ahí. Con lo cual va a ser un año difícil, y donde quien esté mandando va a encontrarse con una situación de tener que ver cómo evoluciona la economía en Murcia, y ver si se genera, si se venden pisos, si se abren tiendas, si se recauda por esto, por lo otro, por lo de más allá, por las transmisiones, todo ese tipo de cosas. Todo eso que genera ingresos para la Hacienda Autonómica. Porque si no entran ingresos y la Hacienda ha estado prácticamente plana en los últimos 4 años, pues la situación es muy difícil. Además, Cristóbal Montoro, ayer, me parece que era ayer o antes de ayer, apuntaba que no va a haber una situación transitoria de financiación autonómica, sino que cuando se cambie el modelo se cambiará, pero que mientras tanto no va a haber, y lo hacía a demanda precisamente, fundamentalmente de las comunidades autónomas de Murcia y de Valencia, aunque también Madrid se sumaba a esa reivindicación. Yo ahí le pondría algunos matices. Montoro puede apretar, pero no romper el paso de tuerca. Es decir, no puede ir en contra, en este caso, de las propias políticas económicas del Partido Popular, si demuestra que las comunidades gobernadas por el Partido Popular son las primeras que son incapaces de cumplir con los objetivos de déficit. Es decir, hemos llegado a situaciones extremas, sin ir más lejos, en la comunidad vecina, en la Comunidad Valenciana, llegó un momento del bloqueo de pagos y Montoro adelantó dinero. ¿Cuándo lo tiene que devolver la Comunidad Valenciana? Ahora el presidente valenciano, el señor Fabra, esta misma mañana, también ya le respondía al ministro Montoro en esas declaraciones, dice, no, estamos diciendo los dos lo mismo, pero va a llegar dinero extra a la Comunidad Valenciana porque me lo ha dicho Montoro. Y Montoro dijo que, en fin... es una forma ¿hasta muy curiosa de decir lo mismo. Claro, decían lo contrario, parece que dicen lo contrario, pero al final el mensaje que están lanzando es que no se puede dejar caer a una comunidad, yo no sé si la gobernada por el Partido Socialista o por
coalición canaria puede caer, pero del Partido Popular evidentemente se arbitrarán fórmulas, ¿no? De hecho se deslizan los pagos de devolución de los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica, se desliza ese pago que había que hacer, creo que este año, como ya se ha hecho, de parte, creo que era de la ejecución del presupuesto, de lo que el Estado había anticipado, ¿no? de los anticipos de los años 2010 y 2011 y 2012 a las comunidades autónomas, y que luego había que devolver, entonces he dicho, bueno, ahora no me lo devolváis, ya me lo iréis devolviendo. Es decir, hay herramientas que van a permitir que no se ahogue a las comunidades autónomas, menos a las gobernadas por el Partido Popular, y que se permita cierta flexibilidad. De ahí que, bueno, la comunidad autónoma sí, no está haciendo los deberes, vale, ¿eso va a suponer que va a haber que echar la persiana? Pues no, evidentemente no, porque habrá fórmulas, ¿no? Porque además no somos los únicos. La mosca, con perdón, cojonera de Montoro va a estar constantemente lanzando mensajes, nos estamos desviando, y eso evidentemente tendrá una respuesta a través de una serie de medidas. En el desayuno que hizo el señor Valcárcel en Navidad, dijo que evidentemente, lo dijo Bernal, no Valcárcel, pero lo ratificó Valcárcel, no hay que identificar desviación del déficit con recortes este año que comienza, que habrá que ver cómo evoluciona la economía. Ya se puso un poco la tirita antes de la herida, o la venda antes de la herida, es decir, no me digáis que voy a recortar, ya veremos. Pero si detrás está Montoro cada cierto tiempo, oye, te estás pasando, llegará un momento en que tendrá que volver a meter. Ese es el trabajo del ministro de Economía, si no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Evidentemente, pero en cualquier caso nos movemos con la... Yo lo que espero que no siempre sean, para lo mismo. Porque en cualquier caso nos movemos ahí entre el deseo de cumplir el déficit, que a veces todo el mundo queremos que se cumpla el déficit. Unos más que otros. Eso, quiero decir que hay filosofías que están en contra eso, pero no porque queramos nosotros, que yo no sé si quiero que se cumpla el déficit, es porque parece que quienes entienden de esto dicen que hay que cumplirlo porque si no sería peor, y queremos ser cumplidores para ser formales también y no aparecer nosotros en la fotografía. En esta crisis hemos aprendido que lo que parecía blanco luego no es blanco, y lo que era negro tampoco. Pero los brotes verdes no eran verdes tampoco. Pero si queremos cumplir el déficit, parece que o hay un repunte de la economía, o hay un cambio de financiación... O cerramos cosas. Yo seguiría apostando porque Montoro va a seguir aplicando este año la doctrina del buen profesor, ¿no? Y el buen profesor es el que valora mucho más, el que pasa del 0 al 4,5, no llega al aprobado, pero se ha quedado en un 4,5 desde un 0, que el que sacaba un 7 y ahora saca un 8, ¿no? Digo yo, no sé, hay que reconocer más el esfuerzo. Sería un argumento para convencer a Montoro, ¿no? A los brillantes, y dejan a los torpes. Como Pedro ha hecho alusión a algunas de las infraestructuras más importantes y también hemos hablado de la sucesión, vamos a recordar un pequeño fragmento de algunas de las cosas, de estas cosas, a las que se refería el propio presidente del Gobierno regional del Partido Popular, Ramón Luis Valcárcel, hace tan solo unos días. Aquí hay una situación de todos conocida: un aval que se convierte en préstamo, un rescate de una concesión, un compromiso por la sociedad de abrir el aeropuerto y una exigencia por parte del Gobierno que no se devuelve el rescate si no es a través de, primero, asumir o subrogarse al préstamo que la comunidad ha hecho suyo, garantías de apertura del aeropuerto, con fecha, etcétera, etcétera. Es ahora en lo que estamos. No podemos hurtar a los murcianos del derecho de tener un tren de alta velocidad. Segundo, no tiene por qué ser incompatible con algo que es, lo diré una vez más, irrenunciable para este Gobierno, irrenunciable para el Gobierno municipal de Murcia, como es el soterramiento. Si esas dos cosas fuéramos capaces de casarlas, permítaseme la expresión, genial. Y si esto no es así, desde luego el AVE no tiene por qué ser objeto de mayor retraso. El año 2013 sí que puede ser entendido como un año para la esperanza. ¿Por qué? Porque en las crisis hay que tocar fondo, y hemos tocado fondo. Y para salir de la crisis hay que remontar, y hemos empezado a remontar. Estamos ante el inicio, por lo tanto, del remonte de esa crisis, lo que nos lleva a concluir algo más que un año para la esperanza, y es que no ha sido ni mucho menos un año perdido. Son tan magníficos todos ellos, lo digo de todo corazón, pero lo digo muy convencido, estoy diciendo, que no voy a expresar
nada, porque es que cualquiera de los tres conocidos candidatos son realmente espectacularmente buenos. Valga el doble adverbio, que suena muy mal, pero he querido decir lo que he dicho. Puesto que ha querido decir lo que ha dicho no tres. solo sobre el doble adverbio, sino también los tres conocidos candidatos. O sea que no hay duda. Evidentemente, no hay ningún desconocido que yo sepa, ni va a salir últimamente. A pesar, como decía Pepe antes, de que alguna diputada se postuló en su momento, cuando había 2 o 3 periodistas, y dijo, oye, que yo también querría ser. Estamos en cualquier caso en un periodo, ahora hablábamos de que de aquí a Semana Santa se pueda producir ese cambio, un cambio importante evidentemente a nivel político y por tanto en la región de Murcia, pero los otros partidos políticos también tienen que tomar posiciones y además ya el propio Partido Socialista, Rafael González Tobal, actual secretario general, decía que está en un momento el Partido Socialista los peores datos de los últimos 30 años seguramente, y que necesita una renovación profunda. Hay las primarias que se produjeron en primer momento, a ver quién vota, pero bueno, el caso es que el candidato, a quien vaya a ser candidato a las elecciones autonómicas, pues debe conocerse en cuestión de 1 mes, 2 meses, las municipales, vamos a ver el orden y demás, pero el caso es que también tiene que afrontar esa situación el Partido Socialista inmediatamente, porque además necesita esa promoción de la que hablábamos, del candidato del PP, todavía mucho más la necesidad del Partido Socialista. Todo esto yo creo que tenemos que ponerlo en perspectiva, porque esto en el fondo es como... las mudanzas siempre son complicadas, los trasplantes son complicados. En el caso del gobierno de Murcia, del PP, pues estamos a punto de iniciar ese proceso de vivir como ciudadanos, ese proceso de tránsito, que no hay que ocultarlo, eso tiene siempre sus riesgos, que no se sabe cómo va a acabar, porque los partidos son organizaciones vivas y que pueden tener. Pero en el caso del Partido Socialista, no solamente tiene que resolver, digamos, formalizar su candidatura y su liderazgo regional, y quiero decir, y ahí sabemos, desde el último congreso y las votaciones, que hay un porcentaje, 1/3, un poco más, un poco menos, del partido que no apoya al actual secretario general, sino que además tiene que consolidar su liderazgo nacional. Y esto es especialmente importante porque una de las características que hemos visto en esta crisis, que no es una crisis murciana ni española, sino que es de toda Europa, son los problemas de liderazgo, con alguna excepción germánica, pero con alguna excepción. Pero en el resto de los países ha habido vaivenes. Y entonces, en aquellos países donde ha habido liderazgos fuertes, donde ha habido un sistema de partidos estable, entonces se ha facilitado más, digamos, la progresión, para no llegar al modelo griego, donde los grandes partidos, lo que aquí sería la socialdemocracia y el centro derecha, que representaban el 80% de los votos, en Murcia el 90% casi, pues ahí se han convertido en partidos mucho más pequeños, y entonces ya no tienen ni siquiera la mayoría del Parlamento. Eso significa la polarización del Parlamento y una tensión en todo el sistema político. Y eso hay que ver qué pasa en España, porque el Partido Socialista, que es el principal partido de la oposición, tiene que consolidar su liderazgo nacional, y eso nos repercute a todos, más allá de la política doméstica. Y luego habrá que ver qué pasa con las terceras fuerzas políticas. Izquierda Unida, que ha estado ahí durante todo el proceso, y una emergente como es UPyD, y qué papel pueden desempeñar en el nuevo escenario político que puede dibujarse o no. Ya pero cuando vamos a ver, el orden en el que se va a hacer la sucesión en las cabezas visibles del Partido Socialista va a ser primero a nivel autonómico y luego posteriormente a nivel nacional. Sánchez Ponte dirá una cosa. No, claro, si le preguntas a Rubalcaba te dice otra. Primero las autonómicas. Lo he hecho con ironía, ¿no? Lo de en qué orden, porque es un desorden constante el Partido Socialista últimamente y un caos. Lo que dice uno se contradice con lo que dice otro, etcétera. Y en el caso de Murcia, como tú bien has apuntado, las últimas elecciones dentro en el seno del Partido Socialista, esas primarias fueron, bueno, una jaula de grillos. Aquí el problema es que no hay ni conocidos, volviendo a la frase de Valcárcel, ni desconocidos. Tenemos un secretario general que es Rafael González Tobar. Hay algunos que se postulan. Sí, claro, evidentemente. Que ya no el alcalde de Beniel también se ha postulado y demás. Pero aparte del alcalde de Beniel, que ya tiene la experiencia de ser derrotado por pocos votos, pero bueno, fue derrotado, van a aparecer muchos más. Pero aquí la sensación que a mí me da desde fuera es que se quiere hacer todo de una manera como muy pactada. No queremos que volver a ser otra vez la jaula de grillos que fuimos a nivel nacional hace tiempo, ahora otra vez repetirlo de hace unos pocos años con las primarias, y así no se puede funcionar. Si es un partido, como predica, y lo ha demostrado en algunas ocasiones, tan abierto y tan democrático,
tiene que tomar la decisión ya. Sobre todo porque el Partido Popular lo va a hacer en cuestión de meses y ya, como decimos, prácticamente la caza de Sileno la tiene ya un poco. No, pero ellos tienen su propio calendario y eso yo creo que hay que respetarlo. No, sí es respetable. Que cada uno se organiza como quiere y llega en el momento que quiere. Quiero decir, UPyD, por ejemplo, ya ha empezado todo su proceso. No, pero sí es respetable. Cada partido y cada formación tiene sus normas. Pero a mí lo que me extraña es que internas. todavía no aparezcan candidatos que quieran coger las riendas del PSOE aquí en Murcia. Sí los hay, pero están como trabajando en la fontanería, de manera muy subterránea, no sé. No es bueno para el partido tampoco eso. En cualquier caso, de fechas estamos hablando de corto plazo. Claro, Sí. todo antes de Semana Santa, como quien dice, tiene que estar consolidándose y clarificándose. Porque ese proceso de 13 meses que apuntabas antes todavía es un reto mayor para el Partido Socialista por eso, porque hay que trabajar el candidato, la promoción, darse a conocer, trabajar en los medios, esa maquinaria que está más cerca de quien gobierna de que quien está en la oposición, y por tanto ese trabajo hay que hacerlo. Estamos hablando de corto plazo y decisiones inmediatas. A mí me sigue preocupando, quizás más que las personas, fijaros, las ideas. Es decir, ¿qué ideas baraja el Partido Socialista en el ámbito nacional, ¿no? Y en el ámbito también de aquí de la región de Murcia, que sean capaces de calar en ese electorado que lo tuvo en un día, o lo tuvo en su día, y que le abandonó? ¿Cuáles son las ideas? No sé. Yo creo que ¿Sabéis alguna idea capaz que haya transmitido el Partido Socialista en la región de Murcia, capaz de enganchar, aparte, para recuperar, ya no, digamos, a los descontentos del Partido Popular? Esto de las ideas es una cosa muy escurridiza. Ya, no, pero mira, Pepe... entonces, quiero decir, ¿qué ideas, claro, pero qué ideas vendió el Partido Socialista para ganar las elecciones autonómicas en 1983, o para ganarlas en 1987, o para ganarlas en 1991? Yo creo que si preguntamos en la calle, sería difícil que alguien nos dijera qué ideas vendió el Partido Socialista para conseguir aquellas mayorías. Yo las ideas autonómicas no lo sé. Yo sé que Felipe González El cambio, sí, es decir, eso lo sabe todo el mundo. Se vende sí. el cambio, se vende una idea. Es que son ideas o mensajes muy concretos que calan. El cambio, ¿os acordáis de los puestos de trabajo que llega a prometer Felipe González en la campaña? Los 800.000. Ahora que parece que 800.000 puestos de trabajo no es nada, desgraciadamente, ¿no? Y tomándonos en serio de cómo está el paro. Promete 800.000 puestos de trabajo y el cambio. Y probablemente en el electorado español de 1982, que es cuando se produce el relevo, si les hemos preguntado a los españoles entonces, oiga, ¿y esto del cambio en qué consiste? Y dice, bueno, el cambio es que es el cambio, es que vienen unos señores que vienen a cambiar las cosas y que van a dar 800.000 puestos de trabajo. El cambio era una cosa muy sencilla. Los que estaban mandando la UCD se pasaban la vida peleándose entre ellos. Es que esa es la otra parte. Y enfrente había alguien que no se peleaban entre ellos. Ya se encargaba Alfonso Guerra de que nadie se peleara y que estaba ofreciendo una cosa nueva. Acaba de dar en la clave. Son dos mensajes claros, tres mensajes que calen en el electorado, y luego, evidentemente, lo que también ayuda, como apuntas muy bien, Pepe, es que quien tengas en ese momento enfrente electoralmente, o el partido en ese momento del gobierno, esté en un proceso de desmembración, de problemas, de líos, ¿no? La imagen del PP aquí ahora mismo es una imagen monolítica. Casi no tiene fisuras. La imagen del Partido Socialista es de grietas. Y seguramente, por lo que decís de las ideas, el balance, no sé si lo cubristeis vosotros, el balance que hizo Rafael González Tobar hace unos días, además de hacer determinadas críticas, lanzaba determinadas cuestiones que no parecían del momento, de la fecha, de análisis del cambio de un año a otro, parecía algo más, ¿no? Hablaba de empleo, hablaba de cuestiones sociales, hablaba de 3 o 4 ideas clave que daba la impresión de que no eran para ahora, sino que podían estar en ese argumentario un poco de más futuro, de futuro. No sé, trascendía, me daba esa impresión. ¿Cómo se resume todo eso para ilusionar a un electorado? ¿Cómo ilusiona el Partido Popular al electorado? Y Valcárcel ha conseguido cada vez más mayorías absolutas. Quiero decir, cuando empiezan los ciclos, y entonces hay confianza, el electorado mantiene normalmente esa confianza. Y sobre todo si la alternativa es una alternativa incongruente, por ejemplo, con los temas de los trapases. No ha respondido al decirlo de alternativa incongruente, porque no ha tenido a su izquierda, en este caso, un partido fuerte, con ideas claras, no ya la gran idea, sino con ideas claras. El ejemplo que has puesto tú de los trapases y del agua, aquí decían una cosa, en Madrid decían otra, en Castilla-La Mancha decían otra. También me pueden decir, vale, el Partido Popular de Castilla, el Partido Popular de Castilla-La Mancha en su momento estaba enfrentado también al Partido Popular de Murcia, cuando Murcia pedía agua y tal. Y el de Aragón. Bueno, pero y el de Aragón, pero a nivel nacional, cuando ha llegado al poder del Partido Popular, se ha establecido, si se quiere, una línea más o menos compacta. Con algún que otro sometimiento, pero compacta, todos prietas, cerradas las filas, pero es que en el Partido Socialista
No es así. No son una referencia que dé al ciudadano de la calle solidez, garantía, seguridad. No, de momento no. Antes de la palabra... La transformación también de la región, es decir, los ciudadanos pueden percibir o perciben desde el año 1995 hasta el comienzo de la crisis, los indicadores económicos de todos esos años experimentan, son datos, no solamente son sensaciones, es decir, que la región de Murcia crece, comienza a repartir algo más de riqueza, no deja de estar evidentemente en las regiones, digamos, furgón de cola en muchos de los indicadores, pero mejora muchos de esos indicadores y yo creo que mejora la renta en general, estamos hablando, evidentemente, siempre que se habla de generalidades se puede meter muchas veces la pata, ¿no? Pero sí que hay una mejoría, una sensación de mejoría del ciudadano en la región de Murcia. Yo lo entiendo así, hasta el año 2007, efectivamente, 2007-2008, que ahí ya todos percibimos exactamente lo contrario, empezamos a percibirlo a partir de ahí, ¿no? Sobre esas percepciones... Pero bueno, eso, la estabilidad Joaquín, esas del percepciones que electorado... decía de Rafael González Tobar, apoyaba vamos a escuchar un fragmento porque a ver qué os transmite a vosotros. Se nos ha ofrecido todo tipo de proyectos en el que, como dice nuestro buen amigo José Molina, se ha sido más cigarra que hormiga, se ha hecho más ruido que el trabajo real y ahora, a la hora de recoger los frutos, nos encontramos que tenemos las eras vacías, que no estamos encontrando ningún elemento positivo al que cogernos, salvo la potencialidad de la región, potencialidad por otra parte mal aprovechada, ¿no? Que en esta región deberíamos de hacer un estudio en profundidad de cuál es la situación real del empleo y el por qué esta región lleva una línea de tendencia en el tema del paro tan opuesta a la tendencia general nacional. Y tendremos que analizar y que no podemos solo pues saldar con una valoración rápida de la cifra que conocemos. Una destrucción neta de empleo en el año y en el último mes una destrucción también en sentido contrario al del resto de España nos debe de preocupar y desde luego al Partido Socialista le preocupa muy especialmente. Proponemos que haya una convocatoria de elecciones autonómicas coincidiendo con las elecciones europeas. Presidente que huye a Europa, que se va, abrumado por todos los problemas que decía que resolvería antes de irse para Europa y desde luego unas elecciones que dirimirían y pedirían la opinión de los ciudadanos sobre el proceso sucesorio y sobre todo el que este sucesor que nos quiere imponer Valcárcel debería salir de las urnas sin ningún tipo de duda. Hablando de sucesiones... Ese fue el titular que sacaron todos los medios, en ese desayuno también estuve yo. ¿Sí? El titular fue, quiere hacer coincidir el señor Tobar las elecciones europeas con las autonómicas. También pidió... Que no valen, que no las valen. Primarias no valen, habría que volver a hacerlas en cualquier caso. Efectivamente. ¿Cuáles? ¿Cómo que no valen? Quiero decir que en cualquier caso deberían celebrarse en sus fechas. No, pero solamente de esas elecciones... Vamos a ver, caso de que el presidente de la comunidad hubiera decidido disolver la Asamblea, según me explicaban a mí sí, el con la otro reforma día, del Estatuto se puede. Con la reforma del Estatuto, no, y sin la reforma también puede antes proceder. de reformar el Estatuto, Murcia no tenía capacidad, lo tiene tenía capacidad Cataluña, País pero Vasco. el periodo, según me explicaron, no sé si el periodo de esas elecciones, el mandato que saldría de esas elecciones concluiría en mayo de 2015. Claro, porque ese es el sería requisito. Un gobierno para 12 meses. Ese es el requisito que se estableció para no romper la idea de que cada 4 años de que no vale, que no es una eso puede ser un argumento en contra. Y el otro argumento que también se comentaba a raíz de las palabras del secretario general de los socialistas, es decir, bueno, vale, y en Andalucía, porque el señor Griñán no disolvió el Parlamento de Andalucía, porque el señor y Tobar optó le da por la razón sucesión de al PP Susana de Díaz. Andalucía, que sí que quería que lo hiciera. El PP de Andalucía sí quería que se disolviera. Claro, o sea que en cada sitio dicen una cosa y tal. Lo que ocurre es que si se celebraran elecciones autonómicas aprovechando las europeas, eso plantearía una situación en la que el debate, por ejemplo, en el seno del PSOE para elegir candidato, pues prácticamente no habría tiempo, con lo cual habría que ir... Pero las primarias a lo mejor no nos ya, estamos dando cuenta de que si sucediera eso, tendríamos claramente un candidato del Partido Socialista, el señor Rafael González Tobar.
Bueno, hago esa pregunta. Vemos... O no, si se hacen Bueno, hombre, primarias. Hago esa pregunta. Si hay primarias, si hacen primarias, sí, bueno, pero bueno, con primarias, ¿veis a de la noche a la mañana, algún sería. candidato, Pedro? En el partido, hemos hablado de posibles candidatos Sí, el en alcalde, el Partido de Popular. Beniels ya se perfila en su momento, Habiendo yo creo, primarias, ¿veis sí. algún candidato en el Partido Socialista? Sí. El Con alcalde primarias, Beniel. digo, ¿eh? Sí. Con primarias, sí. ¿Quién, por ejemplo? El alcalde Beniel, yo creo, y además está preparado y listo para volver a levantar la cabeza, ya volver a luchar con Rafael González Tobar, Roberto y puede García. que alguno más, ¿no? No, y habrá más, por eso digo, habrá más, pero Sí. que de momento desconocemos Joaquín? ¿Qué como dices? tal. No, sí, que efectivamente hay más Estás candidatos. diciendo que aparte de la alguno más, alcaldía. dices, sí, No, que me sí, estaba sí, acordando pues es la Da nombres, esta mañana. Joaquín da nombres, tú que lo sabes, da nombres de los candidatos del PSOE, porque ha dicho esta sí, mañana dilo. Y que se postulen ellos. Que se postulen Esta ellos. mañana también. un destacado militante socialista me comentaba, dice, esto de las primarias es muy complicado dentro de mi partido, porque yo esta mañana le decía, bueno, ¿cómo no vas a participar en este proceso de primaria? Dice, sí, Estamos pero pensando en el mismo, me Joaquín, voy a en quedar un en tertuliano segundo. tuyo. Me Estamos voy a quedar en pensando en segunda Joaquín. o Estamos tercera pensando fila. en No, un- no sé qué, no, en era, un tertuliano he dicho tuyo. militante, destacado militante Bueno, del Partido el Socialista en la tertuliano región. en el que penséis Decía decirlo, porque hay que sí gente que que se nos va a está mover, escuchando y sí viendo. y es una persona que tiene mucha influencia dentro de, bueno, digamos que ha tenido mucha influencia en política, tiene algo de influencia dentro del Partido Socialista desde su incorporación, ya más pistas no sé si os puedo dar, y que sí me ha comentado off the record que tiene intención de participar, digamos, en la segunda fila del proceso de primarias, es decir, se va a mover en las primarias, no como cabeza de cartel. Y otra persona que efectivamente, y hablando ya, alguien me preguntaba de los contertulios de Onda Regional, que participó en el proceso anterior, que es Joaquín López, que es el viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, probablemente esté pensando, aunque tiene sus dudas en torno a si habría una candidatura, digamos, encabezada por él o por otra persona, o bien buscaría algún tipo de alianza previa a presentar una candidatura, digamos, conjunta frente a Rafael González Tobar. Podría apoyar a Pero Joaquín. oficialmente tampoco, Podría bueno, apoyar no sé, a mí no me ha dicho nada. Joaquín, a Joaquín López lo podría apoyar Pedro Antonio Ríos. No lo sé, ¿No sabes? no lo sé. Bueno. No lo sé, Vale. no lo he preguntado. Sería y un no, apoyo interesante, no, es que no, sería un apoyo muy no lo he interesante. preguntado, no se me había ocurrido preguntar eso. Pero Un hombre no que ha sé, estado no tan sé. pegado a Rubalcaba como Pedro O Antonio quizás otra Ríos. persona, no. Sería un apoyo interesante. Bien, hablábamos de los partidos minoritarios. Está un poco de No, es que estaba ríe, pero- yo pensando, ¿no? Y es verdad que esto de las primarias puede resultar algo, pues, complicado en el seno de los partidos por lo que puede originar y por lo que significa de revulsivo interno. Y me estaba acordando de las primeras que ganó Borrell a Almunia, contra todo pronóstico, contra todo el aparato en contra y todo esto, y cómo la militancia en sí pues dijo queremos a Borrell. Quiero decir que eso es algo Claro, y entonces que el partido, ¿a quién colocó? Almunia, A claro. Almunia. El aparache. ¿Y qué sí. pasó con Zapatero? Frente a Bono fue la gran sorpresa también. Pepe, hablabas antes de los partidos minoritarios, de Izquierda Unida y de UPyD. Las terceras fuerzas políticas, las terceras- que minoritario ya eso es. veremos a ver Las cómo terceras- queda. No, pues te quiero preguntar por eso, las terceras fuerzas políticas. ¿Hasta qué punto crees que realmente podrían ser llave en la comunidad, no sé, en algunos ayuntamientos? Estamos hablando... Para eso falta Bien, un mundo. Bien, pero ya hay alguno que ha dado a conocer supuestos sondeos, algunos sondeos que podrían darle un crecimiento importantes, pero ya estamos hablando Murcia, Cartagena, Lorca, donde la diferencia es tan grande, mayorías absolutas tan grandes, que tendría que ser un vuelco importantísimo para que se perdieran las mayorías absolutas. En los últimos ¿Ves ese 5 años recorte hemos y ese visto crecimiento de como UPyD? bancos gigantescos, cajas gigantescas, han desaparecido de un día para otro y se han vendido por €1. Con lo cual ya todo es posible y que mayorías muy absolutas ya dejen de ser mayorías simplemente. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el mapa político en el que tenemos, la llave puede estar en un partido, que es UPyD. ¿Por qué? Porque es la que puede ir a un lado o puede ir a otro. Vale. Izquierda Unida difícilmente va a pactar con el PP. Y por lo tanto, dos grandes partidos, PP y PSOE. Y Izquierda y UPyD puede tener la llave en un momento dado para pactar. Puede pactar con PSOE e Izquierda Unida y formar ahí un trío con una mayoría, o bien puede pactar con el PP.
o simplemente si le basta con el PSOE. Ahí la llave puede estar en UPyD. ¿Y eso crees que en corporaciones locales es un escenario en corporaciones que... locales sí pero hay un problema de partida en elecciones autonómicas, me refiero, y Pepe lo conoce muy bien, que es no solamente la comarcalización que tenemos las elecciones aquí son las circunscripciones electorales que la región son 5. Eso es un lastre que Izquierda Unida viene denunciando desde los tiempos en que creo que se fundó Izquierda Unida, diciendo nos está perjudicando este sistema electoral en la región de Murcia, y a ese discurso se ha sumado también Unión, Progreso y Democracia. Dicen, este sistema de circunscripción electoral en la región de Murcia de cara a unas autonómicas nos penaliza. Les penaliza, penaliza a ellos pero y penaliza a tiene un voto también. urbano, el más urbano de todos los partidos políticos. Por Entonces, UPyD, por ejemplo, tendría opciones en el distrito de la circunscripción de Murcia, de cabecera en Murcia, Cartagena y en la circunscripción de... No, porque es mucho más rural. Lorca es mucho más rural. Y en la de Cartagena, porque UPyD tiene, digamos, presencia en toda la zona de la costa y del Mar Menor, o sea, de Cartagena y del Mar Menor. Eso supone también un crecimiento en los ayuntamientos, de Murcia y de Cartagena. No tanto para mí, por lo menos en las próximas elecciones autonómicas va a subir UPyD, pero no creo que sea llave en Murcia y Cartagena, mi opinión personal, es una opinión. Bueno, eso estamos hablando, digamos, en municipios de quinielas tan menos lejanas. habitantes y tal, puede que sí, yo creo que sí, ahí puede ser llave. Pero en Murcia y Cartagena lo veo complicado por la gran diferencia que hay ahora mismo de concejales. Me parece un salto muy importante. El salto tendría que ser muy importante. Pero el primer test lo vamos a tener con las europeas, porque vamos a ver cómo evoluciona esto, cómo evoluciona la economía y cómo evoluciona. Las europeas, además, que son unas elecciones muy propensas a que se produzcan cosas raras. Y a la abstención también, Pepe. No, la abstención no. Las europeas son las que menos se vota. Por eso digo. O sea, se vota muy poco. Vota muy poco. No... Con lo cual, pero hay la mayor proporcionalidad, la proporcionalidad es absoluta porque hay una sola circunscripción que es España, y entonces ahí, como se vota poco, las europeas son unas elecciones que sirven para que el ciudadano, digamos, vote con el corazón y no con la cabeza. Y se va a enterar. Quiero decir, sirven para que salga eurodiputado Ruiz Mateos, por ejemplo, las europeas, simplemente. Como no cuesta nada votar uno eurodiputado porque no me va a gobernar directamente en mi pueblo, ni en mi comunidad autónoma, ni en mi país. Aunque ahora yo creo que la percepción de que Europa es más importante. De que las decisiones que se toman en Europa cada vez nos afectan más, eso ha crecido mucho. Eso ha crecido, ha calado, además a raíz de la crisis. No creo yo que eso signifique un salto importante en la participación. A raíz de la crisis, porque parece que las decisiones... Exactamente, que las decisiones la toman, y realmente la toma la Troika y Merkel. Pero creo que los partidos, y los dos grandes partidos, en lo que no van a conseguir, creo, en estas elecciones al Parlamento Europeo, es convencer precisamente a los electores, a las personas que se acerquen a depositar el voto en la urna en el mes de mayo, que están votando la Unión Europea, la Unión Fiscal, esto y lo otro. Yo creo que la amplia mayoría de los votantes que acudan a esa jornada van a estar votando, digamos, unas anticipadas de gobierno o un sondeo de intención de voto, lo que pueden ser unas generales. Ahora bien, una como decía Pepe, plebiscito catalán. Un plebiscito catalán, bueno, en fin, hay muchas aprovecho, ¿no? porque además estamos queda poco tiempo para acabar el programa, pero ya que ha comentado, ha sacado el tema Pepe, plebiscito catalán. Puede ser este año, de los temas nacionales que yo llevaba muchos para poder hablar, nos vamos a referir solo a ese porque nos queda más tiempo. Puede ser... Me ha mirado a mí porque quería hablar de la monarquía. Lo hacemos. No, ojo con Cataluña, Bueno, me voy a sacar antes ese. Por el Principado. Mira, el CIS, me llama la atención una cuestión, Pedro. El CIS, último, ha salido el de ayer mismo, el barómetro, apuntaba que el 77,7% de los ciudadanos españoles les preocupa el problema del paro. Y lo que además se repite, el índice es el mismo de los últimos barómetros. Luego, por debajo está la corrupción, que ha crecido algo, de 31,8 a 37,6. Bien, hay que bajar muy, muy abajo para encontrarse que la monarquía es nombrada como un problema para los ciudadanos. Es un 0,4%. Me llamaba la atención porque los acontecimientos de estos últimos días... ha hecho que ante la monarquía no es un problema. La monarquía no es un problema. Que haya un señor llamado Urdangarín que está en los tribunales, eso es otra cosa. Porque en los medios de comunicación la presencia del problema que hacia la monarquía le traslada a este señor
Y además, la presencia en los medios es tan importante, los comentarios en la calle, pero luego cuando se le pregunta al ciudadano es un 0,4% lo que le preocupa. No sé si os resulta curioso o no. Otra cosa es la imagen que tenga la monarquía, que eso es una cosa distinta como institución. La monarquía tradicionalmente había tenido muy buena imagen y en los últimos años por primera vez ha llegado a suspender, cosa que no había ocurrido en toda la serie histórica de los barómetros del CIS. Pero yo no creo que ese sea el problema, quiero decir, es un tema que es muy llamativo, porque al fin y al cabo estamos hablando de una monarquía milenaria y es la primera vez que vamos a ver a una infanta de España que puede ser procesada. De momento está a punto de ser imputada, a espera de lo que digan los recursos que se puedan plantear. Entonces, es un tema lógicamente muy llamativo, pero eso en principio no puede afectar. Además, la monarquía, no olvidemos que es una institución extraordinariamente débil, o sea, que está en vías de extinción en el mundo. Entonces, quiero decir, desde un punto de vista ecologista, cuando desaparece una monarquía, no se recupera nunca. La perdieron los griegos, ya no la han recuperado. La perdieron los italianos, ya no la han recuperado. La perdieron los portugueses, no la han recuperado. La perdieron los franceses, no la han recuperado. Entonces quedamos una docena de países en Europa que conservamos la institución, pero es una institución propia de la historia, del pasado, con sus determinadas características, y que la mantenemos ahí porque en su momento lo votamos y lo decidimos con la Constitución, pero... Habría que ver cómo se planteó esa pregunta, evidentemente. Lo que dice Pepe, estoy de acuerdo. Monarquía como institución, como imagen global de lo que es una forma política, evidentemente no creo que esté cuestionada como problema. Lo que sí está cuestionado es que algunos de sus miembros sí que entrarían en uno de los problemas que ahora más preocupan a los ciudadanos, la corrupción. Urdangarín, ¿cómo lo vemos? ¿Como miembro de la monarquía o como presunto corrupto? Pues hay que pensar que la monarquía no está formada por ángeles, quiero decir, igual que hay corruptos en los sindicatos, en los partidos políticos, en la judicatura, incluso entre los periodistas o entre los deportistas, ¿por qué no va a haberlos en la familia? Pero los periodistas no tienen, o los políticos, los mismos derechos que los miembros de la Casa Real. No, los derechos todos tenemos los mismos según la Constitución. Los derechos todos tenemos los mismos derechos. Bueno, mi figura no es inviolable, la del rey sí. Sí, pero eso no, lo de la figura que no es inviolable, eso es una retórica constitucional que no tiene a efectos prácticos nada. Tú puedes ser presidente del gobierno, yo también, no puedes ser rey de España. Eso no es además eso no es demagogia ni nada. No, por eso digo, es que la monarquía no es una institución democrática, es una institución predemocrática. Claro, lo sé que no, pero la monarquía no tiene capacidad, quiero decir, ninguno de nosotros podemos llegar por la vía normal a ser rey. Eso es así, pero es lo que es, o sea que no tenemos que plantearnos otra cosa. ¿Que no lo queremos? Pues como estamos en una sociedad democrática, si la mayoría no lo quiere, se reforma la pues Constitución se acabará, y ya está. Ese sería otro tema para otro debate, lo de la reforma de la Constitución y elegir si se quiere o no monarquía. Y ya para terminar, yo personalmente, que hubiera hecho mucho bien a la imagen de la monarquía la propia infanta Cristina, de motu propio, declarando y presentándose a declarar. Es mi opinión. Retomo la cuestión que apuntaba antes sobre el plebiscito catalán. ¿Va a ser este año 2014 el año del referéndum? Bueno, yo lo planteaba con las europeas. Vale, pues yo si se presenta una candidatura conjunta diciendo nosotros queremos lo que ellos llaman el derecho a decidir, lo que dicen los nacionalistas, y se presenta una candidatura con hombres, bueno, incluso se ha llegado a hablar de Pep Guardiola para estar en esa lista y todo esto, y que la apoyarían todos los partidos partidarios de celebrar el referéndum, ¿no? Y entonces sería, digamos, porque eso no tiene ninguna duda, saber, en Cataluña ha habido tantos votos y tantos ha ido para esta gente, que sería una forma, digamos, de plebiscito no formal, pero que sí que sería anticipado coincidiendo con las europeas. Caso, Artur Mas, bajo tu punto de vista, Pepe, está en un callejón sin salida. Si hubiera una Yo creo que lo estamos todos. Bien, cuéntalo. Creo que lo estamos todos, porque se ha planteado una situación en que se puede producir el choque de trenes. Y esto lo único que puede originar son problemas para todos, y problemas muy graves, aparte de los sentimientos y lo que cada uno pueda entender alrededor de este tema, pero que esto plantea una situación muy difícil. ¿Pero se arregla con un cambio en el modelo de financiación? No. No creo que se arregle con eso, y además no sé cuál puede ser la solución. Lo del modelo de financiación, quiero decir, todo el mundo lo critica, pero todo el mundo está endeudado, o sea, hay algo aquí que no funciona. O sea, está todo el mundo gastando de más, o sea, que no es un problema solamente de que tenga un agujero el monedero, sino de que aquí la cosa no se gestiona bien. Y se le da más dinero a Cataluña, pues entonces eso es decir, como no para de reclamar, dentro de 4 años volverá a pedir más.
el nacionalismo, porque esa es su dinámica, esa espiral. Hoy quiero esto, hoy quiero mañana lo otro y pasado lo otro. Su objetivo final de todo nacionalista es tener su propio Estado. ¿Y esos modelos, Pepe, de permanecer en la Constitución como está, ir a un modelo, un cambio federal como modelo el modelo español es federal, con la única diferencia del Senado, que no tiene el mismo peso que el Congreso. Pero quiero decir, en España las comunidades autónomas tienen las mismas competencias o más que pueden tener algunos estados federales. O sea, eso es así. Y en el caso ya de las comunidades forales, o sea, País Vasco y Navarra, pues ahí tienen incluso más que los estados federales. O sea, que no es una respuesta real a las pretensiones. Quiero decir, podemos decir a efectos formales, vamos a llamarle a España, en vez de las autonomías, que somos el único país del mundo que tiene un estado de las autonomías, que es un nombre nuestro y tal, pues vamos a llamarle federal, que es como se llaman en Alemania, o se llaman en Estados Unidos, o en otros sitios. Pues bueno, pues le podemos llamar. Pero quiero decir, a efectos de competencias, la única diferencia sustancial que hay en España es que la última palabra en España la tiene el Congreso de los Diputados, que representa a todos los españoles, a todos los ciudadanos, la soberanía nacional, y en los estados federales tiene también voz la Cámara Territorial, o sea, el Bundesrat en Alemania, el Senado en Estados Unidos, ¿no? Y en España el Senado, que tendría que tener el mismo poder, y aquí no. Si el Senado dice una cosa distinta al Congreso, la cosa vuelve al Congreso y el Congreso es el que decide finalmente. En cualquier caso, no sería respuesta a las intenciones soberanistas de Artur Mas, que es un callejón sin claro, salida. Él ha entrado en ese callejón, tiene su apoyo y puede quedarse en el camino, porque las encuestas nos están diciendo que los grandes partidos en Cataluña, se está produciendo una situación griega en Cataluña, los grandes partidos se están convirtiendo en los grandes perdedores, el Partido Popular se convierte en el último partido en Cataluña. Y los pequeños suben Ciudadanos. Y entonces sube Ciutadans y sube sobre todo Esquerra Republicana, que son los dos polos, lo que ha pasado en Grecia. ¿Cómo lo ves? Este Sin tema? Carlos Rovira, ¿eh? Exacto. Bueno, pero a este hombre ahora parece que ya no está en primera línea. Sí, claro, no sé, creo que efectivamente Artur Mas ha metido a Cataluña en un callejón sin salida. Y no solo a Cataluña, según y no sé Pepe, cuál sino es a todos, el... ¿no? Yo creo que no, que es un problema es un problema de Cataluña. Yo creo que se lo ha dicho Durão Barroso claramente, ¿no? Estos días la Comisión Europea dicen, oiga, solucione, esto es un problema interno, ¿no? Es un reconocimiento. Y que todo esto está muy unido, que todos somos un uno. Y si hay una parte que se quiere ir, ¿qué pasa aquí? Empezando por la banca. Ya no hablo del Cava, ya no hablo del fútbol, de la Liga, no hablo de todo esto, hablo de todo. El de los grandes empresarios es... Ha habido resoluciones en el Parlamento Vasco, el famoso Plan Ibarretxe llegó al Congreso de los Diputados. Claro. Curiosamente, se votó, el se dijo que no. Vasco no está en la misma disposición. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Pues puede que sea una cuestión de liderazgo y puede ser que intervenga mucho, digamos, el factor personal. Y que el factor personal, en este caso, lo que no se había atrevido a hacer nunca Pujol, históricamente el nacionalismo, porque Pujol, en cierta forma, pues intentó sacar provecho, pero tuvo una visión, digamos, más de la idea de España, pero en cambio lo ha hecho Artur Mas. Pues bueno, pues quiero decir, no sé si se ha visto en minoría, se ha visto una situación difícil, la dificultad de afrontar la crisis, el agujero, el no poder pagar las farmacias, el tener que cerrar asilos, y entonces el argumento del nacionalismo es la culpa es de Madrid. Claro. Dice, porque el mensaje que se les ha dicho a los ciudadanos de Cataluña ha sido ese. Colocar el plebiscito realmente como una no cortina de humo, evidentemente, que estaba ahí, sino como una especie de pantalla para ocultar realmente los problemas en sanidad, en educación y demás. Y luego se ha encontrado con un compañero de viaje que no solamente le ha ayudado a subir al tren, sino que le ha dado un empujón hasta el primer vagón, que es Esquerra Republicana. Que yo creo que los auténticamente convencidos de la necesidad de una Cataluña independiente es Esquerra Republicana. Yo creo que en sectores de Convergencia y Unión mucha gente piensa que Cataluña tendría que tener mayores competencias, mayor financiación, pero nunca independentismo. Pero se está creando una dinámica en la que parece que está oscilando ya entre el 30 y el 40% quién podría ser favorable a la independencia. Y no sería solamente nacionalistas, sería votantes del Partido Socialista, que en Cataluña son votantes del PSOE, porque el PSC es el nombre, pero históricamente es el PSOE, pero también votantes de Convergencia y sobre todo votantes de Unión, que estarían a favor de... En la encuesta que hablabas antes del CIS hay un dato muy curioso y que va plasmando cómo está cambiando la opinión de los españoles en torno al estado de las autonomías. Los que dicen que había que volver a un Estado centralista y sin autonomías, o había que quitarle competencias a la autonomía, son ya mayoría, un tercio, el 30 y tantos %. El 22% dicen de quedarnos como estamos.
y un 19% es la suma de los que dicen que quieren la independencia o que querrían tener más competencias. No son tres partes iguales, porque queda un porcentaje de un 15% que no se pronuncia, pero eso está produciendo una partición de la manzana, y que por primera vez se está produciendo un grupo mayoritario que está en contra de las autonomías. Y en el último barómetro, no en este, sino en el anterior, el autonómico del CIS, donde se veía la opinión de Murcia, Murcia encabeza las comunidades que están en contra de las autonomías, que consideran que las autonomías en estos momentos solo están trayendo problemas. Eso es real, porque se palpa además en la gente en la calle. Ese movimiento que tú dices, entonces estaríamos volviendo a una España, por decirlo de alguna manera, sin autonomías, unida completamente, y en donde asumiera el gobierno central pues los grandes gastos que han derivado en las autonomías. Modelo francés. Modelo francés, exactamente. De todas formas, señor Mas, siempre en su discurso, que no es el de Esquerra Republicana, hila muy fino, habla siempre de soberanía, de soberanismo y nunca de independentismo. Es decir, está jugando con el concepto quizás de aunar o mezclar, meter en un mismo cajón a quienes realmente apuestan por una Cataluña independiente fuera de España y totalmente autónoma y dentro de la Unión Europea, con el concepto de quien quiere para sí tener el derecho de ser independiente o no. Y ya veremos cuándo lo ejerzo. Es también un concepto que está ahí, ¿no? Pues es decir, reconocimiento de la soberanía es reconocer que puede ser soberano. Cosa que Convergencia y Unió no, pero quiero decir, Esquerra Republicana, por ejemplo, era de los que era partidaria del Estado catalán dentro de la República Federal Española. O sea que, modelo Estados Unidos. Quiero decir, California es un estado que está dentro de otra cosa más amplia, que son 50 estados, que son los Estados Unidos. Entonces, pero ellos siempre han querido tener el Estado, o sea, la idea de Estado siempre ha estado ahí presente en todo el ideario de Esquerra Republicana de Cataluña. De todas maneras, yo veo, ya para terminar por mi parte, yo veo ahí dos factores que a priori, dónde estamos, quiénes somos, quiénes nos gobiernan, dos factores que hacen muy inviable la idea de que Cataluña ahora mismo sea independiente, que es la Constitución, evidentemente se puede reformar, y Europa. Europa ya ha lanzado muchos mensajes, además hoy mismo también, de que no. En efecto, Durão Barroso apuntaba hoy que las pretensiones supuestamente secesionistas de Cataluña es una cuestión del Estado español. Que es una cuestión doméstica, claro. Doméstica del Estado español. Claro. O sea, ha dejado claro de que no es de Cataluña. Que es doméstica, nadie lo duda, pero que tenemos que resolverlo nosotros también. ¿Y cómo se va a convivir cuando alguien, digamos, se rebela, no acepta, y entonces se produce una situación de ruptura institucional? ¿Solamente los catalanes? Al ser No, por eso apuntaba. O los andaluces, los por eso murcianos, apuntaba, los porque madrileños, Barroso decía, es vamos una a cuestión votar doméstica, todos, no de los catalanes, claro, sino de España. Votamos todos. Esa era la de diferencia España. que establecía. No, pero eso es desde el punto de vista constitucional, que tenemos que votar todos. Pero la cuestión está en cómo se mantiene esa situación si hay 6 millones de personas que dicen que no quieren seguir siendo parte de España. ¿Cómo se mantiene eso? Y empiezan a desarrollar sus propias instituciones y todo esto. Y tú imagínate que en la próxima campaña de la renta deciden no hacer la declaración de la renta. Y entonces te encuentras con 1 millón de personas que no hacen la declaración de la renta y que lo hacen para la agencia tributaria catalana que quiere crear Esquerra Republicana de Cataluña, e ingresan allí la cosa. ¿Metemos a 1 millón de independentistas en la cárcel? El tema no es fácil. No des ideas, Pepe. El tema es complicado, y es verdad que en el País Vasco, desde el primer momento, el lehendakari actual, en su toma de posesión, apuntaba que el primer cuestión que quería atender era el paro, el bienestar y la economía. Le preguntaban por cuestiones de independentistas y decía que eso no era una prioridad para los ciudadanos, bajo su punto de vista, para los ciudadanos del País Vasco. Ellos llevan más de un siglo con el tema de la independencia y no les va el asunto de un día. Eso es, y seguramente también el hecho de la circunstancia terrorista en el País Vasco sí, es un ingrediente puede influir en que no haya, bueno, aunque para Ibarretxe no lo hizo. No, yo creo que es cuestión ahí de las personas, y que en el caso ahora de la dirección del PNV pues hay otro modelo y otra forma de actuar. Bien, será tema en cualquier caso que se hablará y mucho, y preocupante, ¿no? Durante este año Pepe nos ha dejado si esa gran coalición, por cierto, que ha dicho Pepe, se forma para ir a las europeas, y una forma de no sé, ponerse a prueba sobre el respaldo nacionalista a la independencia de Cataluña, uno de los que va a Pep Guardiola, voto femenino va a tener mucho, te lo aseguro. ¿Tú crees? Sí. Voto femenino muchísimo.
Bueno. Así que mejor que no se presente. Bueno, después de la inquietud que nos había dejado Pepe sobre el futuro respecto de Cataluña, ese punto de Pedro nuestro. Gracias por haber estado esta noche aquí, Joaquín, Pedro, Pepe, muchísimas gracias. Que tengáis un buen año y ojalá que a lo largo del 2014 deis buenas noticias en vuestros medios de comunicación. Ojalá. Así esperemos. Eso es. Y Alberto, que te mejores. Gracias. Buenas noches.